Te alabaré entre las naciones, Señor, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a esta celebración de la Eucaristía. En este día jueves 3 del mes de diciembre, donde la Iglesia celebra la memoria obligatoria de San Francisco Javier, presbítero, y además es jueves, donde la Iglesia dedica también su atención a orar al dueño de la mies, que siga enviando operarios a su mies, donde oramos en este día por todos los sacerdotes del mundo entero, y en especial hoy toca a un santo sacerdote llamado San Francisco Javier, y es una invitación para que tú, con humildad, con sencillez, hagas una oración por todos los sacerdotes del mundo entero, por tu párroco, por tu obispo, por el sacerdote que te ha llevado y te ha venido instruyendo en las cosas santas de Dios, en la fe, por todos los sacerdotes misioneros, ya que la Iglesia dedica también el día a una jornada de oración, porque también se conceda la unión, jornada de la unión misional del clero, porque todos somos misioneros, somos evangelizadores. Tenemos que asumir nuestro compromiso y llevar a muchas personas la santa palabra de Dios, el mensaje de Cristo Jesús. Con humildad, con sencillez, vamos a pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la predicación de San Francisco Javier adquiriste para ti muchos pueblos, concede que el corazón de tus fieles arda con ese mismo celo por la fe, para que así tu Iglesia santa se alegre al ver crecer en todas partes el número de tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme, para conservar la paz, porque en ti confió. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa, la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies de los humildes,
los pasos de los pobres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 117 respondemos todos: bendito el que viene en nombre del Señor. Todos, bendito el que viene en nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Todos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Todos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios, desde su templo, nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. Todos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día jueves tengan todos ustedes que se acercan a esta celebración de la Eucaristía. Te invito para que en este día hagas una oración por todos los sacerdotes del mundo entero y también hagas una oración por mí para que el Señor nos siga dando la fuerza para seguir adelante en la evangelización. Y es que es bonito. Hemos escuchado esta lectura del Evangelio de San Mateo, donde nos habla claramente cómo tenemos que escuchar la palabra de Dios, cómo tenemos que estar atentos, cómo tenemos que tener un oído bien dispuesto para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios. Y es que Jesús lo deja muy claro: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Y es una referencia clara de lo que Jesús dice, porque es que hay muchas personas
que no trabajan por el reino de los cielos y solamente dicen, yo soy católico de boca, pero no ayuda a nadie. Y creen que con eso van a llegar al reino de los cielos. Hay que ser claros, hay que ser contundentes. Y es que Jesús lo deja muy claro, para que no haya dudas ni lugar a la especulación. Y es que Jesús lo pone de manifiesto cuando dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos vamos a llegar al reino de los cielos. Y eso tenemos que saberlo, porque muchas personas malentienden esto. Muchas personas hacen ver que todos vamos a llegar al reino de los cielos. Y es mentira, porque no todos vamos a llegar al reino de los cielos. Solo aquellos que van a llegar al reino de los cielos son los que cumplen la voluntad de Dios. Y ya vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Porque hay personas que no hacen nada, hay personas que no ayudan a nadie, hay personas que insultan a todo el mundo, pero creen que en el último instante van a llegar al reino de los cielos. No. Es que hay que hacer una experiencia de vida. Hay que darnos cuenta que Dios es bueno, pero que también nos pide a nosotros que tenemos que ser buenos con los demás, porque Él es el Señor, porque Él es Dios. ¿Y qué dice? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque es solamente con la boca, pero hay que llevar la experiencia, hay que llevar el contacto, hay que llevar la entrega, hay que llevar el compromiso, hay que llevar el sacrificio que hemos hecho también para con el Señor, para llevar la palabra a todas las personas. Y escuche, ¿quiénes son los que van a llegar al reino de los cielos? Y es que Jesús lo deja muy claro. Llegará, dice, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que cumple la voluntad de Dios. Alguno podrá decir, yo cumplo la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Escucha lo que Jesús le dice a sus discípulos. El que escucha estas palabras mías, porque no solo basta decir soy cristiano católico, no solo basta decir Señor, Señor, sino que hay que cumplir la voluntad. Pero para empezar a cumplir la voluntad de Dios, primero hay que tener una cosa muy en cuenta, que no se tiene que dejar pasar, que tú no tienes que obviar en medio de tu vida. ¿Y sabe cuál es? Escúchala. El que escucha estas palabras mías. ¿Las palabras de quién? De otro ser humano. ¿Las palabras de quién? ¿De la seducción del mundo? No. Las palabras mías que refiere son las palabras de Jesús, que es el mismo que está hablando. ¿Qué dice? El que escucha estas palabras mías, primera cosa que no se tiene que dejar pasar es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Primera condición, para cumplir la voluntad de Dios que está en los cielos. ¿Cuál es la primera cosa? Y claramente lo dice, es que escuchar las palabras de Jesús. ¿Y dónde escuchamos las palabras de Jesús? A través de las Sagradas Escrituras. Este canal, llamado la Santa Biblia Hablada, se lee la palabra de Dios. Y tenemos que estar a la escucha de la palabra de Dios. Primera condición, escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Segunda, y las pone en práctica. Porque hay personas que dicen, yo ya leí la Biblia, yo ya escuché toda la palabra de Dios, ahora sí, voy a llegar al reino de los cielos.
Primera condición, escuchar la palabra. Segunda condición, llevarla a la práctica. Llevarla al encuentro con el hermano, llevarla al encuentro con el necesitado, llevarla al encuentro con aquella persona que tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Porque no solo basta decir, Señor, Señor, aquí estoy. Hay que cumplir la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Escucha para llegar a cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Escucha las palabras de Dios. Pon en práctica la palabra de Dios. ¿Cómo es poner en práctica, Padre? Bueno, tú lees la palabra de Dios, te toca ir al encuentro con tu hermano. Para que esa palabra de Dios, al hacer vida en tu vida, la puedas manifestar a tu prójimo. Hay que llevarla a la práctica. Y cuando esto ocurre, una conexión entre escuchar la voz de Dios y poner en práctica, cuando está esa conexión entre las dos, va a llevar a algo importantísimo. ¿Y qué es? Escucha con atención. Se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Es decir, que la escucha y la práctica van unidas. Porque no solamente basta con escuchar, sino que llevar a la práctica. Y no solo basta ir a la práctica, sino que también tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Cuando las dos van unidas, lleva a la persona a ser una persona prudente, a ser una persona sabia, a ser una persona que no se deja engañar por falsos pastores, por falsos profetas, por embaucadores. No se deja engañar. Es un hombre prudente, es una mujer prudente que edifica su casa. ¿Cuál casa? Su vida. Que edificas tu vida sobre roca. ¿Pero sobre cuál roca? Sobre la roca de Jesús de Nazaret, sobre la roca de Cristo, cimientas tu casa, tu vida. Cuando escuchas la palabra y la llevas a la práctica, te conviertes en una persona prudente, donde tu casa, tu vida, la edificas sobre Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre la roca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la explicación de la lluvia, la tormenta, los vientos, los huracanes, de todo que azota a esta casa? Son los problemas, son las dificultades, son las incertidumbres, son las preocupaciones de esta vida que dan contra tu casa, contra tu vida, pero no se cae tu casa. ¿Por qué no se cae tu casa? Porque tú has aprendido a escuchar la voz de Dios. Llevas a la práctica la palabra de Dios y tu vida está puesta en manos de Dios. Por eso todo lo que venga contra ti, por ser una persona prudente, no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque tu casa está cimentada sobre la roca. Otra cosa que dice Jesús: el que escucha estas palabras mías. Ahora también viene la otra parte, y es que también puede la persona escuchar la palabra de Dios y no las pone en práctica. Es la otra contraposición. Es decir, escucha la palabra de Dios pero no hace nada. Escucha la palabra de Dios pero ni pendiente de ayudar al otro. Escucha la palabra de Dios pero no le sabe a nada porque no le nace ayudar a los demás. ¿Y qué dice? Se parece a un hombre imprudente, se parece a una persona imprudente. ¿Por qué? Porque lee la palabra de Dios, pero no hace nada. No hace esa palabra vida en la vida de esa persona. Y edifica su casa como la edificó la persona prudente, pero esta vez no sobre roca, sino sobre arena. Es decir,
cimentó su casa no en la persona de Cristo Jesús, sino en su propia vida. ¿Y qué dice? Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegaron las preocupaciones, dificultades, problemas, incertidumbres, se echó a morir. ¿Por qué? Porque su casa estaba cimentada sobre su propia vida y no sobre la roca que es Cristo Jesús. Y yo te pregunto a ti, te digo a ti, ¿tu casa está cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús o está cimentada sobre la arena de tu propia vida? ¿Dónde está cimentada tu casa? ¿Escuchas la palabra de Dios? ¿Pones en práctica la palabra de Dios? Son interrogantes que te queda a ti en este día para que logres darles respuestas al Señor con humildad y con sencillez. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Francisco Javier y concédenos que así como él partió hacia lejanas tierras con el deseo de llevar la salvación a los hombres, así también nosotros, dando eficazmente testimonio del Evangelio, sintamos la urgencia de llegar a ti en unión de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intersección, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo, Señor nuestro. Por eso, los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias,
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios,
el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, dice el Señor, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. Oremos. Que tus sacramentos, Dios nuestro, enciendan en nosotros aquella misma ardiente caridad que inflamó a San Francisco Javier por la salvación de las almas, para que viviendo más dignamente nuestra vocación, consigamos con él el premio prometido a los buenos servidores por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.